Hola, bienvenidos al primer episodio de La Psicología de Cerca. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Millán. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero de todo, gracias por ser el conejillo de Indias de este programa, porque eres, ya sabes, ¿no? El primer episodio siempre es el que... De hecho, he invitado a varias personas y me han dicho, no, el primero que sea otro. Joder, han sido inteligentes, han sido avispados. Yo ahí he estado lento ahí, digamos. Bueno, aparecerán en las siguientes. Les preguntarán por qué no aceptaron la primera. De hecho, decían, alguno de ellos decía, es que si yo soy el primero, tengo experiencias de que luego el programa no sigue. Así que prefiero que sea otra persona. Y mira, eres buen invitado para eso porque eres muy constante en lo que haces. ¿En la vida diaria también eres igual o no? De constante, hombre, pues con las cosas que me apasionan intento serlo. No siempre obtengo todos los frutos que quiero con todo, pero sí, soy bastante apasionado. Eso me lleva a ser constante, sí. ¿Qué quiere decir bastante apasionado? ¿Que te apasionan muchas cosas diferentes? No realmente, o sea, sí que es cierto que tengo ciertos centros de interés, por así decirlo, y ciertos hobbies a los que dedico mucha energía. No son muchos, pero aquellos que me gustan sí que intento realizarlos y disfrutarlos al máximo. Bueno, vamos a iniciar quizás desde el inicio de tu vida, si tú quieres contar, ¿vale? Yo te voy a contar un poco la dinámica que yo he estructurado de este programa, porque al final ya sabes que mi idea no es hacer un programa técnico, y además te lo he ido avisando por redes sociales también, sino hacer un poco, sacar un poco el lado humano de ti, que creo que quizás es la parte que menos conoce la gente, y la parte técnica, como haces tantos directos de Instagram, pues te conocen mucho. Y además todo el mundo conoce tu valía, no hace falta tampoco reseñarla. Entonces, yo tengo preparadas 10 preguntas que son un poco personales. Te voy a dejar que digas pasapalabra en una de ellas. Tú Sobre, elegirás, pero no te voy a decir cuándo vienen las preguntas. Bueno, tú las sabrás, pero no vayas contándolas porque quizás dices pasapalabra en la primera y no son preguntas muy íntimas tampoco, ¿eh? Tampoco vale. esa es la función. Bueno, no soy una persona vergonzosa, no te preocupes. Vale, primero de todo, ¿qué has pedido para mañana de tu cumpleaños? ¿Qué regalo has pedido? No he pedido nada. A mí me gusta que me sorprendan en ese tipo de cosas. Yo no me pido cosas. Si quiero algo, me lo compro yo. Si pido, porque tú imagínate esa decepción, ¿no? De que me pasaba cuando era pequeño. Me pedía cosas ahí para Reyes, y de repente no llegaba lo que yo quería y era una frustración brutal. Es esa expectativa que se crea. Entonces, no, yo cuando quiero algo, si puedo y equilibradamente pensándolo la mayoría de las veces, no todas, a veces soy impulsivo con algunas cosas, pues me lo agencio yo, me lo compro yo. Cuando es mi cumpleaños, pues prefiero que me sorprendan. Ujú. Así que no me he pedido nada. ¿Cuántos cumples? Pasa palabra. Bueno, esta no te la voy a contar, no te la voy a contar porque Vale, vale, vale. era una pregunta trampa. Mira, Eh, una vez mi sobrino me dijo, Dani, hace años me dijo, tú tienes 30 y todos. Me dijo, hace años. Ya, o sea, que tienes ahora 40 y algo. 40 y no llego a todos. Vale, cuéntanos un poco cómo, si tuvieras que definirlo en un breve tiempo, un breve lapso de tiempo, cómo fue Dani en su infancia, adolescencia. Cuéntanos un poco, resúmenoslo, visualízanoslo. Pues fui una persona adelantada a su época, pero no en el sentido que no os creéis, no estoy echando flores, sino todo lo contrario. Sinceramente, me hubiese gustado vivir mi adolescencia en los tiempos que corren ahora, sobre todo por el tema de los hobbies que tenía y las pasiones que me movían en su momento. eh, Te condenaban al ostracismo con tus compañeros de clase porque yo tenía unos hobbies que hoy en día se pueden llamar de frikis, pero en esos momentos eras un paria. Es decir, si a determinada edad te seguían gustando los cómics o la fantasía o este tipo de cosas, te dejaban de lado en cuanto ya las aficiones de los adolescentes empezaban a cambiar más para salir, ¿no? El tema de ligar y tal. Pues yo seguía muy anclado en que los cómics, los dibujos y ese tipo de cosas. Y claro, viendo cómo es el hobby de hoy en día, de con los juegos de rol, que si no sé qué, que hay un montonazo de opciones de ocio que a mí me encantan, que si escape rooms y no sé qué, y este tipo de cosas, pues me hubiese gustado. En mi infancia y mi adolescencia fue un poco así, sentirme un poco desubicado sin encontrar mi nicho bueno, sí, es cierto que tenía algunos amigos que compartían mis aficiones, ¿no? Pero pues es cierto que siempre me sentí un poco raro porque no me gustaba mucho tampoco el tema de salir por la noche y todo eso, las discotecas y tal, y no es una cosa
me haya gustado mucho. Yo no he sido mucho de quemar la noche, por así decirlo. Sí que lo he hecho a veces, pero no era muy de mi agrado, ese tipo de cosas. Entonces sí, yo prefería quedarme jugando al rol con mis amigos todo un día o toda una noche antes que salir por ahí de copas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es una cosa que hoy en día es como muy normal y como es muy fácil, entre comillas, de encontrar, pero en esa época, joder, es que era, pues eso, eras un raro, no eras friki, eras un tío raro y señalado. ¿Eres consciente de que esta imagen se traslada un poco a tu vida pública, entre comillas? No sé si te has dado cuenta, pero cuando he dicho que te iba a entrevistar, una persona ha preguntado, dile cuándo surge su parte más friki. Sí, sí. Pues ahí, pues de primera infancia. Además, mi hermano es el que me introdujo en el mundo, por ejemplo, de los superhéroes y tal. Y leía sus cómics ahí en blanco y negro. Y yo se los pintaba y se los estropeaba pintándoselos a color, porque no me gustaba el blanco y negro. Y ya desde muy pequeño, pues con el tema de los cómics, también mi hermano, el tema de la música, por ejemplo. eh, Enseguida me empezó a picar el gusanillo con ese tipo de cosas. Mi madre también le gustaba mucho la música y el arte, pintar y tal. Entonces son cosas que he mamado desde muy, muy pequeño. Y sí, hoy en día eres friki, pero antes eras lo peor, eras un paria, te lo digo de verdad. Dime un par de grupos que te gusten, ¿o tres? ¿Tres? ¿Solo? A ver, ¿de qué estilo quieres? Venga, Porque es que no me seas normativo que te veo, ¿eh? ¿De qué estilo? tengo una, De los que más escuches. tengo un abanico muy amplio de música. Me encanta el rock en todas sus variantes y el blues, pero desde cosas muy, muy tranquilitas de rock o de blues rock, como, bueno, un artista que estoy escuchando mucho ahora es Joe Bonamassa, que es un guitarrista de blues rock excepcional, hasta cosas de metal extremo. Eh, y bueno, pues no sé, grupos que me hayan gustado mucho, pues, hombre, Metallica me impactó muchísimo cuando era joven, o AC/DC, y luego a cosas como Pantera o otras cosas más melódicas, como Harem Skarem o Bon Jovi o estos grupos de hard rock así más melódico, también me gustan mucho, y el blues me encanta, Steve Ray Vaughan, B.B. King, no sé, Gary Moore. Me encanta John McLaughlin en jazz, ¿no? O sea, me gusta mucho la música de todos los estilos y de hecho la escucho, hombre, el rock, por ejemplo, y el blues son música que tiene su base en la música negra norteamericana y suele ser el inglés el idioma predominante, pero también me gusta mucho escucharlo en otros idiomas y de hecho me gustan muchos grupos vascos de Por rock. ejemplo. Pues me gustan mucho y de hecho tuve cierta amistad hace ya, he perdido el contacto con ellos con Sutagar y con algunos otros grupos así de metal vasco reivindicativo. He tenido mucha conexión de joven con estos grupos. Sí. Bueno, ya diciéndome que te gusta, que has tenido relación con Sutagar y que Metallica te impactó en toda la adolescencia, creo que estás desvelando un poco tu edad, ¿eh? Ya. Teniendo en cuenta que Sutagar ya no toca mucho porque Aitor, que es el cantante, ya tiene su edad, alguno más que tú. Sí, tampoco muchos más que yo. Ah, ahí lo No, sí. dejamos. Tu variedad musical es brutal, o sea, es súper amplia. Y también me gusta mucho la música clásica y siempre que la música sea buena, me gusta a mí el estilo. Sí que es cierto que hay estilos que me gustan más que menos. O sea, esto de me gusta todo tipo de música, esto que se dice, pues no. O sea, hay ciertas cosas con las que no puedo. Por ejemplo, el pop latino y todo este tipo de cosas no puedo con ellas. Y ya las ultra desviaciones hacia lo más soez y horrible en todos los sentidos del reggaetón, etcétera, no puedo con ello. Pero sí es cierto que me gusta mucho las bandas sonoras también. Es una cosa que me emociona también muchísimo. Me encanta. La música es algo que ha estado en mi vida desde muy, muy pequeño y es algo que me va a acompañar hasta el fin de mis días, seguramente. No sé si eres consciente, quizás esto es un sesgo mío también, porque claro, te conozco, ya te conozco algo personalmente, pero trasladas una imagen, aunque vayas en polo o camisa, trasladas una imagen muy rockera. Sí, bueno, es así, ¿no? El tema del pelo largo siempre está asociado a un poco al mundo del rock y tal. Es una cosa que es muy curiosa porque el tema del pelo largo es una cosa que
en mi carrera profesional siempre ha jugado en mi contra, porque evidentemente la gente tiene unas ideas preconcebidas y tal, y tengo muchísimas anécdotas en ese sentido, con el tema de mi imagen, con respecto al el juicio que se crea la gente, el prejuzgar y después la impresión que se llevan posteriormente, ¿no? Y tengo muchísimas anécdotas con eso, pero es una cosa con la que en su momento incluso me planteé cortarme el pelo, pero dije, pero si a mí me gusta llevar el pelo largo, ¿por qué me voy a tener que cortar el pelo? O sea, si lo llevo aseado, es que es absurdo, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Es como, pues no sé, como llevar pendientes o un tatuaje, ¿no? Es algo que afortunadamente hoy en día ya no tiene la importancia que se le daba antes, ¿no? El tema de tener que ocultarte y tener que disfrazarte, ¿no? Como me dicen muchas personas en el espectro, ¿no? Disfrazarme, ¿no? No ser yo. Afortunadamente eso cada vez es menos importante, pero en mi época, cuando yo era joven, pues era un tema complejo y complicado, claro. Curioso cómo ahora está un poco rememorando muchas cosas que tú dices en redes sociales y cómo el bagaje que cada uno de nosotros tenemos traslada un poco a qué tipo de mensajes lanzamos o a qué tipo de mensajes nos enfadamos cuando suceden determinadas cosas, ¿no? Ahora uno entiende un poco por qué lanzas determinados mensajes o por qué insistes mucho, ¿no? En la condición, en la libertad, en cierta manera, en los prejuicios a simple vista. Sí, es una cosa que me ha perseguido, además he tenido situaciones realmente difíciles de agresión directamente por simplemente el hecho de tener una determinada estética, ¿no? Entonces es algo que entiendo mucho a la gente en el espectro. Evidentemente no me puedo poner en su lugar, pero entiendo mucho el sentirse prejuzgado por una cuestión meramente estética, ¿no? O social, ¿no? Por así decirlo, porque no siquiera estética, es como un prototipo social que hay que cumplir y si no estás ahí, pues no encajas, ¿no? Entonces puedo llegar a entender mucho ese rechazo inicial, ¿no? Y el decir, ostras, que no me das la oportunidad de conocerme, ¿no? Ujú. A mí también me traslada, ya sabes que esto también va un poco de desterrar estigmas, me traslada un poco también el cómo hay gente que piensa que por ser psicólogo, en cierta manera, nos podemos imbuir de esa... que no cuidamos, no es que no cuidemos la estética tampoco, pero que no estamos tan pendientes que otra gente de las apariencias que podemos trasladar o de cómo, de qué piensan de nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es un estigma también que en cierta manera, ¿no? Sí, sí, Esto lo destierra. totalmente. Ujú. De hecho, creo que compartimos algo mutuo y es esconder nuestros tatuajes, en cierta manera. Sí, es una de las cosas que cuando yo me lo hice, pues dije, bueno, pues es como entiendo que en determinado momento, tampoco lo escondo en el sentido de decir, llevo manga larga continuamente, ¿no? Como hace mucha gente, no, pues yo llevo manga corta, pero sí es cierto que en determinados momentos se puede ver, porque es un tatuaje que es grande, que me llega hacia la mitad del brazo y entonces se puede llegar a ver un poco. Entonces entiendo que, de cierta manera, pues puede suponer para alguna persona una señal, ¿no? De rechazo, como me acuerdo que me decía una persona, bueno, es que los tatuajes ya los lleva todo el mundo, antes solo llevaban camioneros y maleantes, me dijo una persona, pero ahora ya los lleva todo el mundo, no pasa nada, ¿no? Y yo, hombre, gracias, ¿eh? Fíjate, esa es la opinión un poquito que tenía de alguien que ya aceptaba el tema de los tatuajes en un profesional, cuando es algo que es, bueno, pues es ridículo, ¿no? Es como el color del pelo o el color de tu camisa, es como, vamos a ver, es absurdo, ¿no? Es ridículo. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa, yo también tengo un tatuaje aquí en la parte del antebrazo, en la parte del brazo, no en el antebrazo, y cuando voy con camiseta corta a veces noto que el paciente, sobre todo en presencial, a veces tiende a fijarse más, entonces cuando más nosotros, ¿no? Le damos un poco vueltas a eso del, uy, me lo ha visto, ¿qué pensará? El mío, de hecho, es muy simbólico, pero es muy familiar. Me refiero que tampoco es un tatuaje que digas qué raro es, pero sí que, claro, al final de ser simbólico, quizás uno empieza a pensar qué pensará, que, ¿no? Exacto, sí, siempre hay un poco te entra esa duda de decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, bueno, pues en determinado momento, pues si te lo puedes tapar fácilmente, por lo menos en una primera impresión, ¿no? Cuando te vas conociendo, pues ya está, ¿no? Sí es cierto que esos primeros contactos a veces hay que cuidarlos porque precisamente ese posible prejuicio que pueda haber de repente te puede impedir acceder a esa persona. Entonces, bueno, cuidar un poco esa parte a mí tampoco me importa. No voy a disfrazar, es decir, no voy a poner una camisa de manga larga achicharrándome en verano, por ejemplo, pero si puedo en un primer momento intentar eliminar ese posible sesgo que pueda haber en la persona que te ve,
pues lo hago. Luego ya después, pues no hay problema. Pero sí es cierto que los inicios, ¿no? Los primeros contactos, hasta que se forme una imagen más real de ti por cómo te conocen, no por cómo eres físicamente, pues si lo puedes cuidar, pues mejor. ¿Cuántos tienes? Si te puedo preguntar. Tatuajes solo tengo uno. Vale. Una pregunta, curiosidad que tengo yo también. ¿Por qué el TEA? ¿Cómo llegas hasta el TEA? Pues es una historia que he contado en redes sociales, porque me preguntaron, fue muy curioso. Yo empecé a trabajar cuando terminé la carrera, aunque a pesar de que hice la especialidad de clínica, en ese momento estaba muy metido en el activismo social y trabajé en varias ONGs de cooperación al desarrollo. Y en ese momento, bueno, por esa época, justo terminando la carrera, si no recuerdo mal, estaba saliendo con una pareja mía que tenía un primo que era muy raro. Entonces era un chaval que tenía muchísima actividad y entonces pues yo trabajaba pues atendiendo a chavales, pues inmigración, tal, los padres del chaval este lo sabían y me preguntaron, oye, ¿te apetece quedar con un par de tardes con nuestro hijo? ¿Le sacas por ahí y tal? ¿Te parece que hay buena conexión contigo y tal? No sé. Bueno, pues vale, pues me ofrecí y dije, vale, pues vale. Y empecé a conocerle y empezaron a llamarme la atención muchas cosas. Además me acuerdo que lo que me hizo clic fue, bueno, a todo esto habían ido a muchos psicólogos, psiquiatras, porque algo pasaba ahí, ¿no? El chaval pues tenía muchas dificultades, muchas reacciones muy extremas de ira, también de alegría, ¿no? Era como muy extraño, ¿no? Y no encontraban la solución. Y a mí me llamó mucho la atención un día que íbamos andando por la calle, él era un apasionado de los Pokémon, que se los sabía todos y te representaba todas las batallas, y luego también intenté derivarle un poco hacia la biología. Pues, bueno, si le gustan los Pokémon, pues no sé, que estudie animales de verdad. A ver si eso tiene algún tipo de salida más productiva, ¿no? Para él. Y sobre todo para hablar con la gente, ¿no? Porque tenía todo el mundo con los Pokémon hasta las narices. Entonces un día me dijo, estamos hablando de animales y estamos hablando de los canguros. Y a mí no me salía el nombre del marsupio, porque da nombre a, pues eso, a las especies, ¿no? Marsupiales, ¿no? Por el tema de la bolsa. Y me quedé en plan de, estos que tienen la bolsa esta, no sé, y me saltó, marsupio, ignorante. Y seguía hablando conmigo como si nada. Y yo me quedé alucinado diciendo, en ningún momento ha pensado que llamándome ignorante, a lo mejor yo me sentía ofendido, porque ha seguido hablándome como si no hubiese pasado absolutamente nada, pese a la cara que yo ponía. Y dije, aquí pasa algo. Y empecé a investigar, ¿no? En ese momento y me metí ahí, pues cogí el DSM y empecé a mirar ahí cosas raras y tal. Y al final pues vi que todo encajaba con el tema de las Asperger. Y me acuerdo que se lo comenté, le llevaron a hacer una evaluación, le hicieron una evaluación en la Asociación de Padres y Niños Autistas de Madrid, si no me equivoco, y efectivamente pues le diagnosticaron Asperger y ya le metieron en un colegio de educación especial de la zona y tal, y bueno, para intentar ayudar con muchas cosas, muchos problemas que tenía. Y me llamó tan poderosamente la atención todo eso que empecé a hacer cursos y cursos y cursos y cursos de eso. Al final hice pues un máster ahí en la Asociación de Padres y Niños Autistas, que era un año entero ahí, viendo todos, desde los colegios de centro de educación especial hasta la residencia, y me apasionó. O sea, pero fue ese momento con este chaval el que me enganchó. Me llamó mucho la atención esa dificultad de lo que se me viene ahora la teoría a la mente, ¿no? De ponerte en el lugar de otro y decir, a ver, ¿cómo caen mis palabras según las digo en este contexto con esta persona? El no tener en cuenta esas variables, pero ni de broma, ni aunque se le explicase, no le entraba en la cabeza. Dije, esta condición es única y extraordinaria. ¿Y qué dificultades pueden tener en la sociedad si no tienes esa habilidad, ¿no? Neurotípica, ¿no? Y hasta el día de hoy. ¿Alguna vez habías tenido alguna FER con la parte comunicativa o no? Tenías claro que querías estudiar psicología y ya está. Yo tenía claro que quería estudiar psicología. Pero sí es cierto que en el transcurso de la carrera me decepcionó muchísimo. Yo hice la carrera en la Universidad Complutense de Madrid y excepto algunas asignaturas me decepcionó. Tuve muchísimos encontronazos con muchos profesores porque los cuestionaba todo. Me acuerdo con dos en particular. Uno con una profesora de psicoanálisis y otro con una psicóloga
cognitivo-conductual, bueno, más conductual que cognitiva, que insistía mucho en trabajar terapias estrictamente conductuales que abordaban solo los síntomas. Y yo discutía muchísimo con ellos, muchísimo, y la tenía harta, me acuerdo, además, bueno, en fin, tuve muchas broncas con algunos de los profesores porque me cuestionaban muchas cosas, porque muchas cosas me parecía que no eran adecuadas y que no eran absolutas, sobre todo. Creo que las corrientes de psicología muchas veces se defienden como pues esos axiomas, ¿no? Absolutos de lo mío vale y vale para todo. Y es como, no, o sea, y lo tuyo vale en determinado momento, para determinada cosa, para determinado caso o determinada persona, y a lo mejor tienes que abrir un poco más la mente y buscar otras cosas. Y ese es el recuerdo que tenía yo un poco de la carrera, de decir, pues que son muy dogmáticos estos profesores, como lo mío va a misa, ¿no? También recuerdo con mucho cariño que tuve a un profesor de psicología evolutiva que fue alumno de Piaget. Y la verdad es que de él aprendí muchísimo y me gustó mucho la psicología del desarrollo, claro. Pero claro, tenía un buen profesor, que también se cuenta mucho. O sea, es que si a día de hoy hubieras tenido un buen profesor en estadística, por ejemplo, igual hubiéramos tenido a Dani ahora trabajando en... Me da fatal las matemáticas. Soy un cenutrio. O sea, horrible. Yo saco la calculadora para sumar 2 más 2. Nada, quita. Muy ¿En mal. tu época entraste por científico o por dónde entraste a psicología? Joder, pues no me acuerdo. Creo que no. Ha cambiado tanto, yo sí entré por letras, por eso te pregunto. Yo creo, sí, yo entré por letras mixtas. Sí, claro, no, o sea, yo las matemáticas fatal. Yo es que tengo una base de matemáticas horrible. Tuve una profesora horrible a la que también le cuestionaba cosas, porque fíjate, me ha venido el recuerdo. Nos está enseñando las integrales y yo no lo entendía. Y yo le preguntaba, ¿pero para qué sirve esto? No, y no me lo sabía explicar, porque creo que es que ni ella lo sabía. Y digo, yo no puedo aprender una cosa si no sé para qué sirve. O sea, y nada, y bueno, fatal. Pues integrales, derivadas, todo eso, de nutrio total, cateto, muy mal. Matemáticas raspadas siempre durante toda mi vida. ¿De dónde te viene este espíritu reivindicativo, sindicalista? No lo sé. Fíjate, no tengo ni idea, pero luego, pero luego en la universidad no me metí en ningún tipo de rollo de estas cosas. No. Era yo muy individualista. Yo iba a mi rollo, a mis cosas, con mis 4 compañeros de clase y poco más. ¿Con qué rasgo del TEA te identificas más? Yo creo que con la dificultad de aceptar lo que no es real y concretando con el tema de no aceptar la mentira. Es una de las cosas que más me molestan del mundo, que me mientan. Yo soy como los TEA en ese sentido, es decir, a mí dime la verdad, o sea, vamos a ver, endúlzame un poco, si es un impacto muy grande, o sea, no seas bruto o bruta o brute, pero prefiero 1000 veces que me diga, oye, mira, se me ha olvidado la sesión que teníamos hoy, me quedo dormida, o me acuerdo de un chaval con el que trabajaba yo cuando hacía el coaching para personas en el espectro, que me decía, Daniel, me he quedado dormido en el metro y me he ido hasta la última parada. Y sabía que era verdad. En cambio, con otras personas, cuando me contaban cada milonga, que decías que son unas excusas demasiado elaboradas para ser reales. Y eran precisamente las personas no autistas. En cambio, los autistas me decían siempre la verdad, con todas las consecuencias que pudiese tener. A veces no previendo las consecuencias, pero por lo menos me decían la verdad. Es una de las cosas con las que más a gusto estoy en ese sentido, con las personas en el espectro. También, mira, el tema de juzgar. Las personas en el espectro, ninguna me ha juzgado por mi estética. De hecho, una me dijo, no tenía ni idea que tenías el pelo largo. No me voy a fijar, por ejemplo, después de años, ¿no? Les da igual porque son muy pragmáticas. Y es una de las cosas que más admiro de ellos en ese sentido, ¿no? De que son muy reales, es, no sé, muy tangible todo lo que viven. Y el tema de la mentira, como te digo, es una cosa que a mí me molesta siempre muchísimo. Entonces, creo que ahí compartimos ciertos rasgos. ¿Condición o trastorno TEA? O sea, trastorno del espectro autista. Mira, yo cuando empecé a estudiar el tema del autismo, por supuesto, se hablaba de trastorno y de hecho se hablaba de enfermedad. Recuerdo un neurólogo con el que trabajé yo durante muchísimos años, que tenía unas discusiones muy interesantes, eh, em, el doctor Julián Vaquerizo, me decía, Daniel, el autismo es una enfermedad del cerebro. Y era como, a ver, claro, estoy hablando de hace 20 años, casi, ¿no? Entonces,
han cambiado muchas cosas. Al fin, cuando empiezas estudiando el problema del espectro muchas veces y también de la visión que tiene la gente, es que tiene una visión muy polarizada de lo que es el espectro autista, ¿no? Hablamos del chaval que se da golpes contra la pared, se balancea y no habla, o hablamos del genio Elon Musk, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, el espectro, ese continuo, ahí está más gente, es como una campana de Gauss, ¿no? En el medio es donde hay más. Pero en cambio, nos fijamos en los polos, también porque son más llamativos, más fácilmente identificables. Cuando empiezas a estudiar, estudias los polos. Y los ejemplos que te ponen son de los polos. Vas al centro de educación especial y están chavales con muchísimas necesidades. Vas a la residencia y están personas adultas con muchísimas necesidades. Claro, ves los extremos. Y entonces dices, ostras, un trastorno, qué jolín, qué necesidades hay aquí, ¿no? Incluso dices, te dicen enfermedad y dices, jolín, es que ves a esos chavales o a esas personas y dices, ostras, es que mira las dificultades que hay. Pero cuando ves todo lo que hay en medio, convives con ello, hablas con esas personas, tienes amistad con esas personas, al final te das cuenta que las diferencias muchas veces incluso pueden ser intervenciones. Intervenciones tempranas hacen que te quedes ahí, en ese extremo de la campana Gauss, o te vayas hacia el medio. Entonces te das cuenta de que realmente si fuese un trastorno o una enfermedad, no habría esa riqueza que hay entre medias de esa infinita casi variedad de personas en el espectro, aunque compartan una serie de rasgos en muchas áreas, ¿no? Entonces, claro que es una condición para mí. Uh-huh. ¿Y qué te parece el DSM-5? Pues lo he dicho muchas veces, me parece un despropósito total. Yo entiendo que cierta intención que hay y que había de, además, un poco eliminar esas diferencias tan grandes que había con autismo, ¿no?, infantil, o Asperger, ¿no?, que, pues bueno, las familias del autismo infantil decían, no, el Asperger es un autismo de 5 estrellas, ¿no?, y ese tipo de cosas, e intentar conjugar un poco y decir, no, mira, somos todos TEA. ¿Qué es lo que pasa? Que pues pasamos de Guatemala a Guatepeor, porque ahora TEA, pero claro, pero grados de ayuda, 1, 2, 3, tú eres 1, tú eres 2, Asperger se corresponde a 1, bueno, no siempre, ¿cómo que no? A ver, o sea, es un lío tremendo, y luego encima que hemos totalmente desvirtuado el concepto original de TEA, que era pues englobar a esas personas que a lo mejor no son un TEA, un autismo primario, por así decirlo, de origen, pero que pueden desarrollar una sintomatología o unas características muy similares al autismo que se pueden beneficiar de tratamientos y de ayudas que se dan a las personas en el espectro. Entonces, claro, todo eso se ha ido a la porra. Entonces, al final, hemos pasado de una situación que era mala a otra situación que es peor. ¿Por qué? Porque es que además muchas personas siguen hablando de trastornos generalizados del desarrollo. En los informes lo ponen. Siguen poniendo Asperger en informes de 2021. Siguen poniendo autismo de alto funcionamiento. Que dices, ¿pero esto dónde está? Entonces, al final es como que han abierto el abanico a más etiquetas, a más confusión y lo que crea es un caos. O sea, muchas de las preguntas que me hacen muchas veces, entonces el TEA tipo 1, ¿qué es? ¿El tipo 3 qué es? Y digo, es que esto no identifica ningún tipo de TEA. Ahora, según esto, no hay distintos tipos de TEA. Hay TEAs con distintos grados de ayuda. Bueno, también si hay discapacidad intelectual o catatonia, este tipo de cosas que tienes que señalar según el DSM. Pero realmente es un grupo que no distingue, solo distingue de necesidades de apoyo, de ayuda, que pueden variar a lo largo del tiempo. Puedes empezar siendo un 3, luego un 2, luego un 1 incluso. Pero la gente pues sigue teniendo esas etiquetas antiguas y yo lo entiendo, de decir Asperger, ¿no? Trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ese cajón desastre que había antes, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un, digo, aparte que, bueno, el DSM siguen siendo unos criterios que van muy por detrás de lo que conocemos en el día a día, pero van, pues, 10 años por detrás de lo que conocemos y siguen estando muy enfocados en el caso del TEA, sobre todo, a población infantil y además a varones. Por lo cual, pues, niñas y ya no te digo mujeres, por lo general se suelen quedar fuera de los criterios de diagnóstico porque la sintomatología es muy distinta y es mucho más interna, por así decirlo, y no tan externalizante como es en varones. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio porque nos hemos puesto otra vez muy técnicos. Esto es algo Efectivamente, yo que a ti creía que nos íbamos a pasa. hablar de nuestra vida privada e íntima y no lo estaba haciendo. Siempre nos dicen, no sé si a ti también, que los psicólogos tenemos un punto. ¿Cuál es tu punto? ¿Punto de qué?
un punto. Nos hemos metido en la psicología para enmendar algún tipo de error que ha sucedido en nuestra infancia, adolescencia o incluso anteriormente que hemos heredado de nuestros ancestros, ¿no? A veces no sé si te han dicho llegar alguna vez este tipo de cosas, que los psicólogos y los psiquiatras nos metemos a la salud mental para enmendar un poco nuestro punto. A mí me decían, los psicólogos, todos los psicólogos en realidad estáis un poco locos. Me lo han dicho muchas veces, ¿no? Yo, bueno, no sé si es un punto o no es un punto, pero sí es cierto que cuando entré a estudiar psicología, que luego me decepcionó mucho, mucho la carrera porque vi muchas cosas que no me gustaban y no vi cosas que sí me hubiesen interesado, yo soy una persona que le doy muchas vueltas a las cosas, en el sentido de querer encontrar la causa de las cosas. Creo que si no hubiese sido psicólogo, creo que habría sido cualquier otro tipo de profesional de corte científico, ¿no? De demostrar que las cosas existen y por qué, ¿no? Soy una persona que soy relativamente curiosa y me gusta ver cómo funciona el mundo, pero desde un móvil hasta una guitarra, hasta una persona. Entonces me interesa muchísimo esa parte del funcionamiento de la vida. Quizás sea ese el punto. Bueno, yo eso no le veo ningún punto. ¿No? No te has desnudado mucho, la verdad. No. Porque los puntos son patológicos. Los puntos que nos No. achacan, me refiero, Yo ¿eh? esto es como las entrevistas de trabajo. Di 3 puntos débiles y yo los doy la vuelta rápidamente. Los convierto en fuertes. Pues yo también soy psicólogo, no soy... Bueno, no vamos a meternos con los psicólogos de recursos humanos porque si no, ¿cómo te ves de aquí a 20 años? Bueno, 10, 15. Con muchas más canas. Espero que no mucho más gordo. Eh, bueno, y si estoy más gordo, que la salud esté bien. La apariencia me da un poco más igual. A ver, es muy difícil. Me cuesta mucho anticiparme. Soy mucho de... Otra cosa que comparto con las personas al espectro. Soy mucho de vivir el día a día. No es que no me guste hacer planes a largo plazo, pero sí es cierto que me quedo más en el medio plazo, a largo plazo, porque me gusta tener las cosas no planificadas, sino muy asentadas, por así decirlo, antes de dar ciertos pasos. Entonces soy una persona que soy reflexiva y poco impulsiva para casi todas las cosas, para algunas sí, pero sobre todo para cosas nimias, puedo ser impulsivo. Pero no lo sé, yo creo que espero que profesionalmente pueda seguir como hasta ahora, que estoy muy contento con cómo van las cosas, sobre todo por el cariño con el que me trata la gente en el espectro, las familias y otros profesionales, eh, y quizás pudiendo contribuir de una forma más potente en mi campo, porque a veces me pongo triste de ver que me resulta muy difícil a veces verlos, se ha avanzado mucho, pero me resulta muy difícil ver los avances. El otro día grabé un vídeo, hay un poco de desahogo, porque me siguen llegando cosas que recibí cuando empecé a trabajar en el campo del autismo hace casi 20 años. Y digo, joder, es que no avanzamos, ¿no? No llegamos a donde tenemos que llegar, ¿no? Entonces, quizás espero poder superar esa parte, decir, sí, y ver sí que sí que hemos dado un salto muy grande a nivel profesional. Y a nivel personal, pues supongo que casado, que llevo prometido mucho tiempo, eh, con muchos perros, eh, muchas guitarras y feliz, espero, que es la parte, para mí la parte más importante. Hubo un momento hace muy poquito tiempo que son estos momentos un poco de catarsis emocional que tienes, que es, en mi caso fue que falleció mi madre y me di cuenta de que la vida, pues es un momento, te das cuenta que la vida pasa muy rápido, mucho más de lo que parece. Eh, y es una de las cosas que pues, le juré a mi madre, ¿no? Es decir, voy a ser feliz, va a ser mi objetivo en la vida y relativizar muchísimo las cosas. Eh, excepto la salud, lo demás se puede superar, se puede mejorar y hay que relativizar mucho los problemas que se tienen, que a veces nos cargamos ahí de una forma brutal cuando realmente no merece la pena, porque ya te digo, no vamos a morir igualmente. Entonces, disfrutar de la vida, ser feliz lo máximo que se pueda, es mi gran objetivo. ¿Te has pasado una parte normotípica que es la parte de los hijos sí, hijos no?
Eso es una pregunta que te han hecho. Creo que la he visto. Tengo muchos hijos, no míos, y con esos tengo suficiente. O sea, tengo muchos niños a mi alrededor. Es una cosa que actualmente, ahora mismo, no me he planteado. No digo que en el futuro vaya a decir que no. Incluso a lo mejor no biológico, sino adoptar. No tendría ningún problema con eso, por ejemplo. Bueno, vamos avanzando poco a poco. Sí, es una pregunta que me habían hecho, ¿eh? Sí, ¿no? Me ha parecido Sí. verla antes. ¿Cómo es eso de vivir con una psicóloga? Pues, por una parte está muy bien, por otra parte es un rollo porque no paras de trabajar y nuestras conversaciones muchas veces giran en torno a la psicología. Es como, a ver, ¿podemos desconectar y ver una peli de zombies o algo así? No, luego, no, fíjate el rasgo psicológico que tienes, como cállate ya, como, no sé, bueno, tiene sus partes positivas y no tiene partes negativas realmente, para mí, estaba bromeando. Tengo la suerte de que es una muy buena profesional en lo suyo, una grandísima profesional en lo suyo, y de hecho no es que lo diga yo, es que lo dicen sus pacientes y lo sé de primera mano. Y nos llevamos muy bien en ese sentido porque nos respetamos además mucho nuestros respectivos campos y nos pedimos además ayuda en los respectivos campos, ¿no? Ya en el campo de los TCA, yo en el campo del autismo, que desgraciadamente también están muy relacionados, sobre todo en mujeres. Entonces ahí tenemos una muy buena comunión en ese sentido. Y aparte de, pues, de la psicología, pues evidentemente pues, compartimos muchísimos gustos y muchísimas aficiones también. ¿De qué se habla en una cena entre vosotros? Pues hablamos de, mira, me ha llegado un mail de tal. Sí, es así, a veces como, por eso te digo que a veces como, espérate, vamos a hablar de qué vamos a hacer este fin de semana o que no vamos a ir con el perro por ahí o tal. Sí, es cierto que muchas veces eh, eh, terminas de trabajar y pues comentas, ¿no? Las cosas que a veces pues evidentemente nuestro trabajo está ahí, entonces muchas veces pues, y de hecho compartimos algunos casos incluso, entonces pues comentamos, aprovechamos ese momento para comentar esos casos, pero también sabemos desconectar, ¿eh? No somos unos masocas en ese ¿Qué te gusta sentido. hacer en tu tiempo libre? Cuéntanos. A ver, me gustan muchas cosas y afortunadamente suelo tener tiempo para todas. Me gusta muchísimo el deporte, me gusta muchísimo pasear por el campo, la bicicleta, eh, lo que se llama el working out en inglés, que es el tema de hacer ejercicios con pesas, etcétera, etcétera, también me gusta. Lo he hecho desde hace muchísimos años. Me ayuda muchísimo a desintoxicar de cosas, de los temas de ansiedad, nervios, etcétera. El tema del deporte para mí es fundamental y de hecho lo recomiendo a muchísima gente, sobre todo, pues, fíjate, mi población, a veces con la que trabajo autismo, es una población que a veces es muy sedentaria y eso acarrea después muchísimos problemas de todo tipo, físicos, emocionales, y el tema del deporte pues ayuda muchísimo. ¿Qué más me gusta? Bueno, pues lo comentaba antes, la música me encanta escucharla, me encanta tocarla, eh, toco varios instrumentos, me gusta muchísimo leer, eh, lectura de todo tipo, eh, me gustan muchísimo los cómics, sobre Recomiéndanos todo. una lectura, así el libro que me haya impactado, gustado, que me recomiendes. Bueno, casi siempre recomiendo el mismo, pero creo que es que es un libro que aúna mucho mi tema, el autismo, contado desde una perspectiva que parece casi una novela, que es el de Silverman, de Una tribu propia. Es un libro que recomiendo a todo el mundo, que le interese el mundo del autismo, porque de hecho es una buena forma de introducirse en él, de una forma que, sin dejar de ser técnica, es casi un recorrido histórico. Entonces es como estar viendo una película, y es una película dura, pero es una película que hay que ver. ¿Y alguna novela? Algo que sea muy... Novela, a ver, la última que leí fue, si no me equivoco, sí, la de esta que está basada en la serie esta creo que era de Prime, de Neil Gaiman, que es Good Omens. Neil Gaiman es un guionista de cómics muy famoso que escribió estas novelas. Y la verdad es que esta novela está muy bien. También los últimos que me he leído, el de American Dogs, me lo leí también hace un poquito, también está muy chulo. Dame una exclusiva, ¿cuándo sale tu libro?
No te puedo dar la exclusiva porque no lo sé. Una fecha aproximada. Fecha aproximada, diciembre. Simplemente falta en realizar algunos dibujos y maquetar. Y maquetar lo voy haciendo según me va entregando los dibujos. Mi ilustradora, artista autista, lo voy maquetando para precisamente tenerlo todo preparado para que me llegue el último y hacer ¡pum! A edición. Así que espero que en diciembre esté. Yo he podido ver algún trocito que la verdad es que pinta muy bien. Y la gente que la ha leído le ha gustado mucho. ¿No? ¿Ha habido gente que la ha leído? Ah, vale, vale. Hombre, vamos a ver. La correctora, que también es una persona en el espectro, lo ha leído. Alguna persona más. En fin, familiar cercana lo ha leído y les han gustado mucho. ¿Cuándo te pondrás la camiseta esa tan famosa que circula por ahí? Yo es que no sé ni qué camiseta es. Yo sé que esta persona, Rebeca, que es la madre de un peque con el que trabajo, me dice muchas cosas de esas y yo estoy pensando en su hijo. Entonces, cuando ella me dice esas cosas, como me entra por un oído, no es que me salga por Rebeca, yo te escucho, ¿vale? Pero ten en cuenta que son muchas cosas y me envías audios muy largos y me escribes por mail. Y dices, no, me escribe por Telegram o por WhatsApp. Y cuando ya me ha soltado todo, me ha leído y ya me ha hecho desconectarme de lo que estoy, me voy al WhatsApp y dice, bueno, pero te lo mando al correo, es verdad, tienes razón. Y me vuelvo a poner lo mismo en el correo. Entonces, no me puedo quedar con todo. No, sí, fuera bromas. Se creo que me había traído una camiseta, me había comprado una camiseta, no, supongo que friki o algo así, de un unicornio o algo así, para que me la pusiese en algún vídeo. Y yo, vale, pues dámela. Y me la pongo, yo no tengo ningún problema. Que sepas que tienes que recoger también algún pantalón por Cuenca. Me han dicho antes, no sé, tampoco, no sé. El tema de liarse mucho en audios es muy típico del TEA. ¿O es un sesgo mío también? No, es muy típico. Sí, ¿no? Vale, vale. Pues Sí. no. Yo siempre cuento, ostras, se me ha ido la luz. Sí, Perdona, te has ¿qué me quedado ha sin luz. pasado? Espera, Ahora he vuelto. vale, Cosas del directo. No, es que tendré puesta alguna automatización que no tengo controlada. ¿Qué me habías preguntado? Que si se lían mucho. Sí, el Siempre tema cuento de, la anécdota de de una audios. persona a la que diagnostiqué hace unos años. Me acuerdo que estaba en el aeropuerto, volvía no sé si de trabajar en Madrid, o a hacer sesiones o a dar algún curso o algo así. Y dije, venga, voy a ver este correo. Y empecé a ver el correo y dije, qué correo más largo. Y esto que deslizas en la tablet, así. Creo que tardé 3 horas en leer ese correo. Había un límite de caracteres, pero parece ser que no. Madre Sí, mía. es bastante habitual. Bueno, pues hay dificultades a veces, ¿no? A nivel de síntesis, ¿no? De la información y de narración. Es bastante habitual en TEA. Ya vamos terminando. El caso más, tengo aquí apuntado jodido, pero no sé si puedo decir esto, que has tenido o que se puede contar, igual te la pregunta más veces, pero Y intento cambiar, pero al final creo que siempre me refiero a los mismos. venga, pues el más extraño. Bueno, extraño fue un síndrome de red masculino. Ese además fue el primero que se diagnosticó en Extremadura. Lo hice yo y después un neurólogo y un psiquiatra lo ratificaron. Y fue un caso muy raro porque, claro, estás ahí en contra de todo lo que está escrito, ¿no? Por así decirlo, como esos falsos negativos, ¿no? Y luego un caso que recuerdo con mucho cariño es el de, y lo comento siempre, como ejemplo de poder tener muchísimas dificultades y a la vez ser muy exitoso en otras áreas, que es este comandante de Iberia al que diagnostiqué. Ya con, iba a decir, avanzada edad parece que eres un anciano, ¿no? Pero ya mayor, jubilado, ¿no? Por así decirlo. Y lo recuerdo con muchísimo cariño porque además trabajamos muchísimas cosas, cosas que arrastró durante toda su vida hasta pues esa edad y qué frustración, ¿no? El no haberlo podido saber antes, ¿no? Por eso la necesidad imperiosa del diagnóstico, no como etiqueta por sí, sino saber por qué tengo estas dificultades o esta forma de percibir la realidad y si quiero utilizar herramientas que estas sean adecuadas. Y por eso la importancia del diagnóstico, ¿no? Y entonces pudimos trabajar muchísimas cosas, pero bueno, había pasado por 3 matrimonios, por ejemplo.
Porque... Vamos a romper un poco la dinámica. Te voy a dar 2 minutos para que hagas momento reclamación. Quiero que te erijas un poco en el libertario de la psicología y que nos hables a cámara, en este caso también a micrófono, que es como va a salir en podcast, y nos digas en 2 minutos qué reclamarías para la psicología, como si fueras un político que nos está vendiendo su programa electoral. Bueno, lo primero, para empezar, porque me ha llegado hoy y creo que es algo que es muy recurrente, es el diagnóstico de personas en el espectro adultas por el sistema público de salud, que me parece increíble, que es que se deniegue totalmente, te deriven con mucha psiquiatría y te manden medicación directamente y no haga ya ningún protocolo para realizar diagnósticos. Actualización, por favor. Yo me acuerdo que participé en un programa para pediatras en Extremadura hace muchísimos años de herramientas de detección temprana. Tenemos que actualizar el concepto de autismo, lo que hablábamos antes, ¿no? De la campana de Gauss, ¿no? En medios donde están la mayoría, y la mayoría son más raros, menos identificables a primera vista que los que están en los extremos de la campana, que son, desgraciadamente, los que conocen médicos, psiquiatras, generalistas, que dicen, no, tú no puedes ser autista porque miras a los ojos, no puedes ser autista porque tienes familia, no puedes ser autista porque tienes trabajo, ¿no? Esas para mí son las grandes reivindicaciones, porque creo que es que nuestro sistema de salud se merece esto y es una deuda que se tiene con la comunidad autista, algo tan necesario como establecer un diagnóstico cuando vas al sistema de salud y te lo pide y vas con la sospecha encima de que una persona haya pasado muchos años o mucho tiempo leyendo, oye, me pasa algo, el médico me dice que me tome un gelocatil o un ansiolítico, pero me pasa algo, investigo y voy con mis sospechas y me las tiran por medio con una serie de conceptos súper erróneos, ¿no? del autismo. Te intento meter en líos, pero no te mojas, ¿eh? No te pillo ningún titular de estos de poner en ¿No? Twitter de decir, Vaya, Jolín. Dani ha dicho que... Yo creía que era más polémico, qué mierda. Oye, ¿tú eres especialista en psicología clínica o no? ¿Eres PEP? No, yo tengo la homologación por años de trabajo, de bagaje. Sí, pero eres homologado, pero Sí, es el título equivalente. sí, Vale, sí, vale. sí. También nos Sí, hacemos ahí a la sí, idea un sí, no poco... he hecho los estudios de título de psicología clínica, eso que se creó muchos años después de cuando yo acabé la carrera. Por eso también nos ubica un poco en el espacio temporal de tu edad. No, yo soy más viejo que Tutankamón, ya, en la psicología española. Y te voy a preguntar algo, si no quieres no te mojes, porque yo lo entiendo perfectamente. ¿Qué te parece todo este follón que hay entre PIR, no PIR, sanitarios? Mira, me parece una guerra absurda. Aparte de que a mí, de hecho, me han llegado algunos mensajes de decir, pero tú pones que eres psicólogo clínico, pero tú hiciste la no sé qué, y de tener que explicar a gente, decir, vamos a ver, yo cuando hice la carrera hice esto, era una licenciatura en psicología clínica y la salud. Y después hay un bagaje que por los años que has llevado trabajando, tal, que se vale en tu vida laboral, que has estado diagnosticando, haciendo terapia, pues se convierte. Bueno, pues hay unas discusiones con una en ese ámbito no, es que tú no eres PIR, es que tú no sé qué, es que tú no has hecho este curso, no, porque tú tienes que hacer el máster en no sé qué, no sé cuánto, que digo yo, esta energía que estáis dedicando en luchar entre vosotros, ¿no sería mejor luchar contra los coaches, los sanadores, los del Reiki, los del no sé qué, los de la homeopatía y toda esta serie de patrañas? ¿De verdad? ¿No creéis que deberíamos enfocarnos en eso? Y esto lo traslado también al Colegio Oficial de Psicólogos. Me parece increíble que una institución encima que es privada, en la que tenemos que escribirnos sí o sí, que dices, bueno, venga, va. Me parece lamentable que sean instituciones privadas, no vele por nosotros más allá, porque en cuanto les envías un caso de intrusismo, dicen, pues pero es que no es psicólogo, yo no puedo hacer nada. Entonces digo, ¿qué hago? ¿A quién voy? No, tienes que denunciarlo al Ministerio de Sanidad. Contacta tú con el Ministerio de Sanidad para hacer una reclamación de este tipo. O sea, es que es imposible. Los únicos que me han contestado una vez fue el Colegio Oficial de Médicos, porque había un caso de intrusismo brutal por una persona que diagnosticaba con un aparato para medir la tensión entre dos puntos eléctricos. O sea, eso es alucinante, de lo peor que he visto. Pero bueno, con toda la parafernalia del fraude, increíble, ¿no? O sea, parece que dan cursos de cómo hacerlo. Pero sí, me parece un poco lamentable estos líos, ¿no? De las titulitis, creo, al Yo, final. yo me he prometido ser el objetivo y lo voy a cumplir, pero te lo preguntaba así en este orden precisamente para que quede claro qué figura tienes tú, qué formación tienes tú o qué título tienes tú, de cara a que no parezca que lo estoy preguntando de manera tendenciosa, ¿eh? Por eso lo he hecho No, también. problema, no tengo ningún problema en ese tipo de cosas. Yo, mira, tengo mi vida laboral ahí, que es lo más claro, y ahí sí que no puedes engañar en nada. No tanto donde has estudiado, que también, ahí está el Colegio Oficial de Psicólogos para certificar, porque si no, no te puedes colegiarte,
sino también la vida laboral que has tenido y dónde has trabajado. Y yo llevo pues 15 años evaluando y haciendo terapia, o más de 15 años ya. Dime un estigma de salud mental que te repate, que digas, usted hasta las narices de tener que andar desmintiendo este estigma, o creo que este estigma hace daño. Algunos los habéis ido diciendo, pero así uno explícitamente, sobre todo si te puedes referir a salud mental más en general, no solo en TEA, en autismo. El tema de la depresión me parece un gran incomprendido dentro de la salud en general. Y el daño que se hace, esta incomprensión a las personas que realmente tienen depresión, ¿no? Están deprimidas. Anímate. Y este tipo de cosas, ¿no? Que se dice, eso no es nada, piensa en positivo. Y este tipo de cosas creo que es tremendo. Igual que, pues eso, es que el ejemplo, ¿no? Siempre de comparar una dolencia, por así decirlo, física con una mental. Un tío que se ha roto una pierna, no dice, pues corre, ¿no? Es más rápido, si no es para tanto, porque se ve, ¿no? Entonces es tan claro que no le puedes decir eso, pues con la salud mental es exactamente lo mismo, y pasa igual que con la ansiedad, o con las fobias, o con este tipo de cosas. Vamos a ver, si una persona está diagnosticada de esto, va más allá de, es que es un poco miedoso, ¿no? Vamos a ver, si tiene fobia a lo que sea, ahí hay algo que le impide hacer vida, y le está sufriendo por eso. Entonces, pues, darle la importancia que tiene. Quitar el estigma de loco, pero sí darle la importancia y equipararla, por así decirlo, a las condiciones o a las dificultades a nivel físico. Creo que es súper importante para poder ver la realidad y no poder ningunear su dolor, que me parece que es lo que se está haciendo muchas veces con la enfermedad mental. Dinos una manía que tengas confesable, una manía, un vicio de esas que quizá no se te vea tanto, pero que a menudo digas, jo, esto. Pero vicio malo, que me quisiera quitar o vicio que... Por ejemplo, confesable, Eh, que estamos en horario infantil. ¿verdad? A ver, jolín. Es ese que te ha venido, pero no. No me ha venido ninguno, te lo juro. Bebo mucha cafeína, demasiada, muchísima. Y he llegado a unos grados de tolerancia tan brutales que tengo efectos paradójicos a veces. Es decir, en determinado momento me bebo un sorbo de cafeína y me hago pum, como si fuese un narcoléptico. Espectacular. ¿A qué hora te sueles levantar? Que yo sé que tú madrugas. Dependiendo de si tengo sesiones o no, al día siguiente y cuándo empiezo. Pero por lo general, sobre las 7 suelo estar despierto ya. Estoy preparando cosas o aprovecho y saco al perro o hago un poco de deporte. Pero sí, normalmente me acuesto pronto. Mi pareja se acuesta todavía antes. Ella a veces a las 8 está durmiendo. Me consta. Y claro, y al final me va obligando a adaptarme a su ritmo, claro. Tengo ya solo un par de preguntas, porque ya estamos sobre la hora más o menos. Tengo una un poco más técnica que te gustará, es de las tuyas. ¿Cómo crees que va a evolucionar el diagnóstico en edades tempranas? ¿Cómo crees hacia dónde vamos a ir? Tú que conoces la investigación. Pues yo ojalá vaya hacia ir más allá de la sintomatología y evaluar la condición en sí, porque sería muchísimo más certero. Es decir, si obviamos el síntoma, que nos puede confundir muchísimo, y por eso al final tenemos que hacer diagnóstico diferencial, porque se puede confundir muchísimo con otra serie de condiciones o trastornos, y vamos más allá y buceamos más y buscamos la naturaleza y evaluamos capacidades y no solo discapacidades. Creo que los diagnósticos serán muchísimo más certeros. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres es exagerado, ¿no? Porque su sintomatología es muchísimo más sutil. Entonces, muchas veces pasan desapercibidas. Y creo que si nos enfocamos en conocer la condición y conocer las características, sus características de cómo perciben el mundo, podemos diseñar herramientas, algunas, por ejemplo, que utilizo yo de manera personal, para poder reconocer más la naturaleza de esa persona y poder identificarlo de una manera más fácil. Yo creo que esa es el objetivo para mí, que tendría que ser en la intervención en el diagnóstico, sobre todo en el diagnóstico temprano.
¿Piensas que herramientas como el Eye Tracker, yo qué sé, el EEG temprano pudieran en algún momento darnos indicadores, no quizá un diagnóstico, pero sí indicadores de una intervención temprana y poder El trabajarlo? problema es que creo que precisamente ese tipo de técnicas se están centrando todavía mucho en aquellos aspectos históricamente relevantes del autismo. Y creo que hay que ir hacia otra serie de cosas, ¿no? Como por ejemplo el tema del procesamiento secuencial. Me parece muchísimo más importante y muchísimo más revelador de la condición autista que otra serie de cosas. O todo lo relacionado con el campo simbólico o ahondar más en el tema de la teoría de la mente. Nos daría muchísimas más herramientas, muchísimo más útiles que esas, por ejemplo, a mi parecer, vamos, al menos. Sí, claro. Quizá puede ser que las áreas que has reflejado son las que también reflejan un menor desarrollo a nivel de investigación, ¿no? Teoría de la mente, que Totalmente, quizás tiene 40 totalmente, años. Entonces, bueno. totalmente. Vale, y para terminar, un error que no te perdonas jamás en tu vida. Haber trabajado con Specialisterne. ¿Con qué? Specialisterne. Specialisterne es una empresa en la que estuve durante casi 4 años. Eh, Me llevo muchas cosas positivas de allí, pero sí es cierto que me sentí muy defraudado. Es un proyecto que empezó en Dinamarca, para que lo conozcan, pues empezó con un hombre danés, que es un informático, tenía un hijo en el espectro y se dio cuenta pues, que su hijo reconocía patrones muy fácilmente y dijo, anda, pues mi hijo pues, sí puede tener un futuro y creó una empresa dedicada a la detección de software, de errores de software. Y solo pues, trabajan personas en el espectro, lo han abierto un poquito más el abanico y también otra serie de tareas. Y cuando se implantó aquí en España, yo me puse en contacto con ellos para ofrecerme como posible trabajador de esta empresa, porque me gustaba muchísimo el proyecto, ¿no? De inserción laboral, personas en un campo que en el autismo, pues la verdad es que todavía hay muchísimo que hacer, ¿no? En general en todo el autismo adulto. Entonces me pareció un proyecto súper bonito y me interesé muchísimo. Y luego fue muy decepcionante por motivos de gestión de la empresa en España. Entonces, bueno, saqué muchas cosas positivas, pero también pues perdí mucho tiempo, por así decirlo. Una pregunta que te gustaría que te hicieran para terminar. Que me hicieran. Eh, Jolín, Esta es una metatrampa. joder. Esto es más difícil que una entrevista laboral. Eh, ¿Que me hicieran en qué contexto? Que nunca te han preguntado y dices, joder, me gustaría siempre hablar de esto, pero nadie me pregunta. Vale. No sé, ¿cuál es tu superhéroe favorito? ¿O cuál es tu guitarra o guitarrista favorito? O son cosas de las que a mí me encanta hablar y me cuesta encontrar a gente con la que hablar de esto. ¿Las personas en el espectro que te dan más juego en este sentido o no? Es decir, en terapia a veces tiene la sensación como los demás que deberíamos de pagar a veces porque hacemos terapia nosotros más que nosotros a ellos. A mí, siento una conexión muy especial con muchas cosas, por ejemplo, con las que yo comparto de hobbies, ¿no? Con muchas personas del espectro, el tema de los juegos de rol, todo el tema de cómics, con algunos de ellos o de ellas o de ellas, mucho el tema de la música, ¿no? Me sirve muchísimo para conectar. A veces me lo preguntaron y me dijeron, pero tú, Daniel, todas estas cosas que tienes ahí en el armario, eso, y digo, no, esto es mío. Son mis cómics y mis juegos de rol y mis juegos de mesa. Lo que pasa es que los tengo aquí porque sé que cuando entre un chaval ve esto, y dice, ostras, y se pone a jugar, empieza a mirar, ese tipo de cosas, y me sirve también a mí para conectar con él. Una librería toda aburrida con los libros ahí, Baron Cohen, no sé qué, el otro, joder, eso es un rollazo para un chaval. En cambio, entre una colección completa ahí de cómics de Los Vengadores o un muñeco de Transformers o una guitarra eléctrica por ahí puesta ahí, pues le alegra. David dice, ostras, este tío mola. Y es que es verdad, es que molo bastante. Bueno, ¿ha sido tan difícil como preveías antes de empezar cuando te lo propuse hace ya un par de semanas o no? No, no, muy fácil, Iván. Me lo has puesto sencillo. Espero que los siguientes lo pasen peor, por no haberse atrevido a ser los primeros. Venga, Pónselo más difícil. recomiéndanos algunos. ¿A quién te gustaría escuchar en esta versión un poco más personal de entrevistas? ¿A quién me gustaría escuchar? A ver, ostras. Imagino que alguien en el espectro, que esto ya está Sí, previsto. sí, estaba pensando en alguien en el espectro.
alguien que te pudiese dar mucho juego en esto. Es que voy a quedar mal con todos los demás personas en el espectro, todo mi grupo de personas en el espectro. A ver, que pienso en alguien más en concreto. Por favor, las demás personas en el espectro que me seguís. Mira, hay una persona que es madre en el espectro y tiene dos peques en el espectro, además muy distintos entre sí. Que lo que hace uno no lo hace el otro y viceversa. Entonces, entre su vivencia y la de sus hijos, es espectacular. Un montón que se llama Carolina, que está en Twitter. También Aida, mi sister, el autismo, que la tengo muchísimo cariño, que también está haciendo unas tiras cómicas de autismo, muy activista también. Daría muchísimo juego, porque son personas, primero son personas magníficas, súper elocuentes y además muy divertidas. Es otra de las cosas, de otros los mitos, ¿no? De que las personas autistas no tienen sentido del humor. Por ejemplo. ¿Y alguien fuera del espectro? Es decir, la idea es entrevistar a gente no solo que tenga que ver directamente con la salud mental, que obviamente una persona del espectro tiene que ver mucho con la salud mental, sino gente que tangencialmente pueda tener algún tipo de relación. Tangencialmente. ¿Pero profesionales o no? ¿O no? ¿Familiares? Por ejemplo, sí. O por ejemplo, mira, una idea es entrevistar a algún neurólogo que no directamente tiene que ver con la salud mental, pero obviamente ellos tratan mucho, o incluso con profes que muchas veces tienen que gestionar. De hecho, hablaba hace poquito con uno que me decía, no me veo capaz de hablar de esto porque creo que para eso los profesionales de la salud mental estáis mejor, en el sentido de que me contaba situaciones en el centro escolar en el cual no sabía un poco a quién derivar y yo decía, ostras, esto creo que es una evidencia muy interesante, pero bueno, a ver. Puedes entrevistar también a María José Mas, por ejemplo. Sería interesante. Bueno, no voy a comentar en torno. Hablo mucho con ella, me refiero que. Sí, vale. Me lo ¿Vale? quedo. A ver si ella me va a coger el guante, lo sé. ¿Sí? Vale. María José, yo te he propuesto, lo sepas. Os has dicho Carolina, María José y. Aida ¿Quién? Trazos. Aida Aida Trazos, ¿no? Trazos. Sí, Trazos había apuntado, pero no sé por qué me había venido la Aida, asociación de ideas. además, y también salía Carolina. Grabamos un programa de televisión en La Sexta, para un programa muy famoso de La Sexta. Fue un programa súper chulo. Las entrevistaron a ellas, me entrevistaron a mí, rompiendo mucho los mitos sobre el autismo. Creo que había quedado muy bien. De verdad, los reporteros se interesaron muchísimo, hicieron muchas reuniones previas para conocer lo que era. Fue un contacto con la televisión muy chulo y que yo no me esperaba por experiencias mías pasadas. Y fue genial. Y la pena es que justo después vinieron primero las elecciones estas anticipadas y después el coronavirus. Y el programa se ha ido a la porra y se ha quedado, no sé, en algún cajón. Yo de vez en cuando pregunto y me dan largas y es una pena. Y habría estado genial. Y salen, pues eso, entrevistan a Aida y a Carolina y otras personas en el espectro, pero digamos que las que iban más conmigo, por así decirlo, eran ellas dos. Cojo la idea de hacer un programa también conjunto en ese sentido, porque creo que también puede ser interesante no solo la aportación de una persona, sino. Yo creo que es una cosa que es súper chula y creo que es donde la comunión de los profesionales con las propias personas, con las condiciones, es genial, ¿no? Porque las personas aportan su experiencia, que evidentemente es única y como ellas no lo va a vivir nadie, y los profesionales podemos dar un poco la explicación de por qué sucede esto a nivel pues, neurocognitivo y junto, es que es como la combinación perfecta. Es que yo me sentía en ese programa que estaba el reportero ya con cierta preformación por mi parte, de dándole las claves de ciertas cosas, de cómo tratar a Ida para el tema de las luces, que no la tosigasen, ¿no? Pues el tema de los ruidos, que porque estaba con unos cascos de cancelación de ruido casi todo el tiempo, ese tipo de cosas, súper respetuosos, y luego ya contando sus vivencias y dando la explicación a nivel cognitivo, y era como, qué maravilla. Es que tenía que ser siempre así, ¿no? Es extraordinario, es como que habíamos abierto pues, todo el abanico y decir, jolín, ahora está todo tan claro y es tan evidente. La gente en el espectro se puede sentir identificada, pero también puede entender los procesos, incluso recoger algunas herramientas que pueden servirles. Es que era toda una maravilla. Y al final se ha quedado ahí en un cajón y es como, ¡ah! Entonces, ese tipo de experiencias para mí son geniales. Por eso hago esos vídeos de
conociendo autistas, porque creo que esa es la combinación ganadora, ¿no? Pues eso, a lo mejor un 70-80% de las personas en el espectro hablando con su propia voz y quizás un poquito los profesionales diciendo, y esto sucede por esto, y cuidado con esto porque, o sea, creo que es lo ideal, pero es difícil muchas veces hacerlo. Bueno, Dani, te agradezco este gran ratito charlando, te agradezco que hayas sido también el primero, te agradezco tu total apertura y sinceridad, honestidad, no sé cómo decirlo, porque al final también quiero decir que personalmente no solo lo trasladas en la parte visible, sino también en la parte no visible. Y nada, muchas gracias por haber aceptado esto. Gracias a ti, Iván. Encantado. Un Hasta una placer. siguiente. Chao.